en nuestra fe en Dios. Porque cuando empezamos a hablar de Jesús, decimos, creo en un Señor Jesucristo. ¿Ok? Creo en un solo Señor Jesucristo. Y entonces, si hay un solo Señor, ¿cómo decimos que el Espíritu Santo es Señor? Porque es parte de Él. Porque, ¿de quién es el Espíritu? De Dios. De Dios, sí, ¿y de quién más? De Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, y así es referido en varios pasajes de la Escritura, el Espíritu de Cristo. Y por eso el Espíritu es Señor, porque es el mismo señorío de Jesús, porque es el Espíritu de Jesucristo. Entonces, el señorío del Espíritu Santo no está en conflicto con el señorío de Jesús, porque es el mismo. Y también, cuando hablamos del Padre, decimos que Él es el creador de todas las cosas. Y después decimos que el Espíritu Santo da la vida. Pues entonces, ¿quién da la vida? ¿El Padre que crea todas las cosas o el Espíritu Santo? Y la verdad es que tampoco hay conflicto, porque también es el Espíritu de Dios. Y ahorita que hablamos de la Trinidad vamos a ver que realmente estamos hablando de lo mismo. Pero esta manera de empezar la parte del Espíritu Santo del credo nos quiere recordar que el Espíritu Santo no es alguien más, sino que el Espíritu Santo está en una relación continua con el Padre y con el Hijo, porque comparte con ellos sus atributos. Con el Padre, que es creador, el Espíritu Santo comparte la facultad de dar la vida. Y con Jesucristo, que es Señor, el Espíritu Santo comparte el señorío. Entonces, esa manera de comenzar a hablar del Espíritu Santo nos hace que no perdamos de vista a las otras dos personas. Ahora, es relativamente fácil tener una imagen mental de Jesucristo, porque lo vemos por todos lados. Podemos ver a un Jesucristo crucificado en el crucifijo, podemos ver a un Jesucristo glorioso, podemos ver a un Jesucristo amoroso en la imagen del Sagrado Corazón, misericordioso en la imagen de la Divina Misericordia, pero tenemos una imagen de Jesús, y la tenemos porque Jesús se hizo uno como nosotros. Entonces, no es difícil tener una imagen de Jesús. Es un poquito más difícil tener una imagen del Padre, porque al Padre nadie nunca lo ha visto. Y muchas veces nos imaginamos a Dios Padre como un viejito que vive en la azotea del universo. Algunos piensan que es un viejito bonachón, otros piensan que es un viejito cascarrabias, pero esa es más o menos la idea del anciano. Porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, tenemos la imagen, la visión de Daniel que ve al anciano de muchos siglos, que representa a Dios. Pero Jesús es muy claro cuando dice: al Padre no lo ha visto nadie más que yo, y yo se los revelo a quien yo quiero. Y cuando Felipe le dice: pero muéstranos al Padre, ¿qué le responde Jesús? He estado tanto tiempo entre ustedes y no. ¿Que no me has visto, Felipe? En tanto tiempo que llevo con ustedes, que no me has visto. El Padre y yo somos uno. El que me ve a mí ve al Padre. Así es que la imagen del Padre no debe de ser muy diferente de la imagen de Jesús, porque el que ve a Jesús ve al Padre. A Jesús lo podemos experimentar su cariño más como el de un hermano, como el de un amigo, como el de un amante. Y el Padre es un cariño más paternal, pero realmente eso es diferente para nosotros porque lo vemos con nuestra razón y nuestras emociones, que son limitadas. Pero el amor de Dios es uno. Pero el amor de Dios que nos manifestó Jesucristo es el mismo amor del Padre.
tener una imagen del Espíritu Santo es más complicado. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Cuando lo muestran en una paloma. Como una paloma, sí, muy bien. Fuego. ¿Qué más? Como Como fuego. fuego. ¿Qué Un más? soplo de- Como un soplo, exacto. ¿Qué más? Dice Jesús, del que cree en mí, del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Y dice el evangelista San Juan, dice, se refería al Espíritu. Entonces el Espíritu también es un torrente de agua viva. En el pasaje del bautismo, escuchamos la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado. Vemos a Jesús, porque ahí está. Y el Espíritu Santo se manifiesta en forma de una paloma, como decía Mari. En la transfiguración, volvemos a escuchar las mismas palabras del Padre. Vuelve a estar ahí Jesucristo, pero no hay paloma. ¿Qué hay? En la transfiguración, Eso es la- Brillo. brillo. ¿Qué más? Resplandor ¿Qué de- más? Luz. Dice Los colores, ¿no? cuando Jesús se transfigura y habla con los dos, dice que algo los cubre. Unas nubes. Una nube. La nube en este caso es la presencia del Espíritu. Cuando los israelitas iban saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, a cruzar el Mar Rojo, dice el libro del Éxodo que una columna de fuego iba guiándolos, y que en el día la columna era como una nube y en la noche la columna era un fuego que los iluminaba. Esa columna también es un signo de la presencia del Espíritu. El Espíritu hay veces que se manifiesta como un viento fuerte que llega e irrumpe en el lugar donde estaban reunidos los discípulos en oración, pero también el Espíritu es una brisa suave, que cuando Elías está en el monte de Dios y quiere hablar con Dios, hay primero un fuego y no está el fuego, hay un terremoto y no hay un terremoto, hay una tormenta y no está la tormenta, y cuando Elías siente una brisa suave, entonces se cubre el rostro porque dice, aquí está el Señor. El Espíritu Santo también se manifiesta como una luz. El Espíritu Santo también se manifiesta como el sello que Dios pone en nuestros corazones para decir, este es mío. Así como en los ranchos marcan a los animales, ¿sí? Así también Dios ha marcado nuestro corazón con el sello de su Espíritu, para que sepan todo el mundo, y especialmente nosotros, de quién somos. El Espíritu es distinto. El Espíritu es difícil de acorralar en nuestras categorías mentales. El Espíritu siempre es dinámico. Dice Jesús, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tú solamente puedes sentir que está pasando por ti. Eso es importante porque Dios quiere enseñarnos que no podemos encerrar a Dios en una sola imagen. No podemos domesticar a Dios metiéndolo en un corral. Ese es el gran pecado de los israelitas en el desierto, cuando Moisés subió al Sinaí a recibir la ley de Dios, y que en lo que estaba él en eso, los israelitas empezaron a decir, bueno, aquí ¿qué está pasando? Necesitamos algo más concreto, algo más real, y le pidieron a Aarón que les hiciera una imagen, ¿verdad? Un becerro dorado, un becerro de oro, para poder por medio de ese becerro tener una imagen de Dios a la que pudieran controlar, ¿verdad? Porque si este es Dios, pues entonces yo lo puedo y lo pongo ahí, y ahí está Dios, y lo agarro y lo llevo para allá, y entonces allá está Dios, y le puedo ofrecer un sacrificio y aquí está, y lo está viendo y lo está recibiendo, porque aquí está, aquí lo tengo, está encerrado en el becerro de oro. Y eso es lo que le molesta a Dios.
Eso es lo que le molesta a Dios de las imágenes, que hay veces que tenemos la tentación de encerrar a Dios en una sola imagen y decir, este eres tú y nada más, lo que yo puedo entender y lo que yo no puedo entender, no. Y el Espíritu nos recuerda que a Dios no lo podemos meter en una sola imagen. Es el Espíritu el que nos enseña que Dios es siempre más. Nuestra relación con Dios Padre está muchas veces, pues, limitada por nuestra propia experiencia de paternidad, ya sea la experiencia de nuestro propio padre o la experiencia que nosotros tenemos como padres de nuestros propios hijos. Eso de alguna manera le pone un cierto límite a nuestra experiencia con Dios Padre. Y nuestra experiencia con Jesucristo también puede estar un poco acotada por lo que conocemos de Jesús en los evangelios, por las imágenes que tenemos en las iglesias, etc. El Espíritu nos ayuda a entender que Dios es más que todo eso. Que Dios es Padre, sí, pero no como nuestro papá, o como nosotros somos papás. Al contrario, las cosas buenas que tenía nuestro papá, o que tiene nuestro papá, son porque nuestro papá es como Dios, en ese sentido. Las cosas buenas que tenemos nosotros como papás es porque nosotros somos como Dios, en ese sentido. Pero no porque Dios es como nosotros. ¿Sí se entiende la diferencia? Que los pájaros no le tiran a las escopetas. O sea, el original es Dios. Nosotros somos apenas intento de copia. Entonces el Espíritu viene a decirnos, Dios es siempre más. Dios es siempre más. Dios es Espíritu, no está encerrado en este mundo material. No está encerrado con una sola figura, no está encerrado con una sola imagen. La palabra Espíritu, tanto en latín como su equivalente en griego, Pneuma, y el original en hebreo, Ruach, significan todo lo mismo, viento, y específicamente aliento. Cuando los israelitas desarrollan esta imagen de la presencia del Espíritu de Dios en sus vidas, ellos hablan del Ruach HaKodesh, el aliento santo, el aliento de Dios. Y esto lo podemos llevar hasta el mero principio del Génesis, cuando dice que en el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo estaba en desorden, pero el Espíritu de Dios, el aliento de Dios, revoloteaba sobre las aguas, que son el signo por excelencia del caos y del desorden, el agua revuelta, y el Espíritu está sobre las aguas poniendo orden, dándole orden al universo. Es el aliento de Dios. Y en el segundo relato de la creación, cuando Dios toma barro y crea al hombre con el barro, cuando ya lo terminó de formar, le sopló en la nariz un aliento de vida. Y entonces el hombre comenzó a vivir, porque Dios le sopló un aliento de vida. Eso también vale para nuestro corazón. Pásense. Buenas noches. Eso también vale para nuestra vida espiritual. Nosotros vivimos en nuestra vida espiritual porque Dios pone su soplo de vida, su aliento de vida en nuestras almas, el Espíritu que recibimos el día de nuestro bautismo. Y dice el credo que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, y procede Del Padre y del Hijo. Exacto, del Padre y del Hijo. Muy bien. Esta es la manera en que la iglesia occidental, la iglesia latina,
ha rezado el credo por los últimos 1200 años más o menos. Pero ¿hace cuánto que vino Jesucristo? Los 2000. Y entonces, ¿cuánto nos faltan? Como 800 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó antes? Bueno, antes del año 450 no había credo, o por lo menos este credo que rezamos. Pero después de 454, de hecho, en el concilio de Calcedonia, que se creó el credo, la versión original no iba así. La versión original dice que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida y procede del Padre. Nada que ver con Fue el emperador Carlomagno que a fines del siglo VIII impuso que se le agregara al credo en la Iglesia Occidental que el Espíritu Santo procede también del Hijo. Y la fórmula en latín es interesante porque en español decimos del Padre y del Hijo como si fueran dos, ¿verdad? Procede del Padre y del Hijo. Pero la fórmula en latín, para decir así como, o para decir en latín que fueran dos, debería de decir qui ex patri et ex filio procedit, que del Padre y del Hijo procede. Pero así no dice. El credo en latín dice qui ex patri filioque procedit. Esa palabrita filioque, que significa y del Hijo, pero no puede separarse de lo que viene antes. Lo que viene antes es el Padre. Entonces es el Padre junto con el Hijo. ¿Sí? O sea, la traducción más cercana sería que procede del Padre junto con el Hijo. O si quieren decirlo de otra manera, que procede del Padre, pero no sin el Hijo. ¿Sí? Es una diferencia muy técnica, pero sí nos interesa porque este punto en particular es una de las diferencias que todavía nos separan de las iglesias ortodoxas griegas, porque en el Concilio de Calcedonia Perdón. Hay que acomodarse. Acomodar a la princesa. Porque en el Concilio de Calcedonia no solamente habíamos definido el credo, habíamos quedado que ninguna iglesia iba a unilateralmente cambiarlo sin que todas las demás iglesias estuvieran de acuerdo. Entonces, lo que hizo Carlomagno realmente fue no respetar el acuerdo del concilio. Pero bueno, la doctrina no es incorrecta. Para nosotros, desde nuestro punto de vista, el Espíritu Santo sí procede del Padre y del Hijo, porque es el Hijo el que lo envía. Dice Jesús: yo les voy a enviar del Padre el Espíritu Santo que mi Padre prometió. Pero también Jesús mismo es el que dice: el Espíritu Santo que procede del Padre es el que les recordará todo lo que yo les he enseñado. Entonces, si alguna vez les toca ir a una misa ortodoxa y van a escuchar que el Espíritu Santo procede del Padre, no se angustien. Ese es el credo original. Nosotros lo cambiamos por cuestiones de la historia que ahorita no nos vamos a detener a analizar, pero ese es uno de los puntos todavía de división. Y lo más probable es que si algún día nos volvemos a unir católicos y ortodoxos, la versión del credo original es la que va a prevalecer. Entonces, ¿cómo era? Me perdí un poquito. Podemos entender nosotros que el Espíritu Santo procede
del Padre junto con el Hijo. Sí, como si tomáramos al Padre y el Hijo como una sola cosa, ¿sí? Como una sola fuente. Porque el credo en latín lo que dice es que nosotros recibimos el Espíritu Santo del Padre y del Hijo, procede a nosotros del Padre y del Hijo. Y lo que dice el credo en griego es que el Espíritu Santo brota del Padre, tiene al Padre como su causa. Y eso es lo que creemos también los católicos, no nada más los ortodoxos, que la causa del Espíritu Santo es el Padre, porque el Padre es el origen de todo, por eso es el Padre. Pero, por ejemplo, el Padre es una persona, el Hijo es una persona, ¿el Espíritu Santo es una persona o no También es una persona. También es Porque una nunca persona. se ponen como personas. Bueno, nunca se manifiesta de una manera antropomórfica, es decir, nunca se manifiesta como con figura humana. Pero sí lo decimos la tercera persona de la Trinidad. Pero sí se manifiesta de forma personal, porque en el libro de los Hechos hay un pasaje que dice que durante el culto, durante la celebración de la liturgia, el Espíritu Santo habla y dice: sepárenme a Pablo y a Bernabé para la misión que les fue encomendada. O sea, el Espíritu Santo habla con su voz y dirige a la iglesia. Entonces, no tiene figura humana, pero lo que hace a una persona persona no es la figura, sino que tenga inteligencia y voluntad. Entonces, el Espíritu Santo tiene inteligencia, sí, el Espíritu Santo conoce todas las cosas, conoce los misterios más profundos del Padre y nos los da a conocer. Y tiene voluntad, sí, también. El Espíritu Santo dirige el caminar de la iglesia conforme a su voluntad. Viene de hecho a continuar la obra de Jesús, que consiste en hacer la voluntad de Dios, pero eso solamente puede hacerlo alguien que tiene una voluntad propia. Entonces el Espíritu Santo también es persona, aunque no lo vemos con figura humana. Estoy dudando un poquito acerca de lo de la figura humana, porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, hay un pasaje donde Abraham recibe 3 visitantes, ¿se acuerdan? Y una interpretación posible, porque obviamente que se trata de, o sea, esa visita era una visita de Dios. Una de las interpretaciones posibles es que se trataba de una manifestación personal de forma humana de Dios y 2 ángeles. Pero otra interpretación posible, muy favorecida también en Oriente entre las iglesias ortodoxas, es que era una manifestación de 3 figuras humanas que representaban a la Trinidad, que no era Dios y sus ángeles, que no era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de hecho el ícono oriental de la Santísima Trinidad es el ícono de las 3 figuras angélicas alrededor de la mesa de Abraham. Ese ícono, esa pintura se llama el ícono de la Santísima Trinidad. Y finalmente lo que dice el credo es que ahora sí, con el Padre y el Hijo, ¿sí? Independientemente de dónde decimos que procede, si procede del Padre o procede del Padre y del Hijo, el credo desde el principio dice: y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Una misma adoración y gloria. Esto es algo pequeñito, pero en las cosas pequeñitas expresamos nuestra fe. Cuando decimos la oración con la que le damos gloria a Dios, la versión oficial de esa oración dice: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántas glorias? 3. No. ¿Cuántas veces dije gloria?
Al principio nada más. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántas glorias? Una. Porque el Espíritu Santo recibe con el Padre y el Hijo una misma Es que no adoración y estamos gloria gloria. al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu. Herejía. Ya nos había explicado mejor eso. Ya. Sí, yo siempre decía también gloria al Padre, gloria al Hijo, Sí, gloria al gloria al Espíritu Santo. Yo creo que la mayoría lo decimos así. Sí, Pues Y- no, ya. no y- más. y- pues y- no, mira, aprendimos algo. Y no se preocupe, no es herejía. Pero sí es pensar que sabemos más que la iglesia. Porque la iglesia nos da una oración ya hecha. Nosotros podemos hacer nuestras oraciones como queramos. Pero si vamos a rezar una oración que ya la iglesia ya ha establecido, ¿verdad? Pues vamos rezándola como la establece la iglesia, ¿no? Sí, se oye como más potente, ¿verdad? Oh, ¿Qué le hiciste? compadre, no la pellizques. ¡Ay, Dios mío! Ay, mamá, el rescate. Ay, chiquitilla, se asustó. Está asustadita. Entre Carlos y Cecilia. Se oye como más potente, como que estamos diciendo más de Dios y decimos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como que le estamos echando más ganas. Y a lo mejor de ahí viene el cambio de la intención de echarle más ganas a la oración. Pero ¿para qué inventar el hilo negro? Le decimos, le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien. Y lo último que vamos a decir del Espíritu Santo antes de hablar de la Trinidad es que el Espíritu Santo hace posible nuestra fe. ¿Por qué? Porque entre los dones del Espíritu Santo está el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. Entonces, no podemos aprender sobre Dios. No habría catecismo sin el Espíritu Santo. Parte de nuestra fe es acompañarnos mutuamente y ayudarnos con una palabra de ayuda, con una palabra de aliento, con un buen consejo. El consejo es otro don del Espíritu Santo. Nuestra fe hay veces que nos manda al mundo a hacer cosas que no son fáciles, para las que necesitamos fortaleza. Y la fortaleza es un don del Espíritu Santo. Y pues no podríamos tener y cultivar nuestra fe sin una relación con Dios, ¿no? Una relación una relación espiritual con Dios, que tiene que desarrollarse en nuestras oraciones, en nuestra asistencia a los sacramentos, y es más fácil que se nos olvide, entre comillas, esas cosas si no nos gustan. Es más fácil tener una relación con Dios si nos gustan las cosas con las que tenemos una relación con Dios. Ese es el don de la piedad. Y no pudiéramos relacionarnos con Dios si no reconocemos que Dios es Dios y nosotros no. Ese es el temor de Dios. Entonces, los dones del Espíritu Santo todos son necesarios para recibir y desarrollar nuestra fe. Más aún, sin el Espíritu Santo no hay sacramentos. Porque todos los sacramentos incluyen una invocación al Espíritu Santo. No hay celebración de sacramentos si no hay una invocación al Espíritu Santo. Cuando yo celebro el bautismo, sobre el agua de la fuente, extiendo mi mano y le pido a Dios que envíe sobre la fuente la gracia del Espíritu Santo. Sin eso no hay bautismo. Cuando celebramos la Eucaristía, el sacerdote, antes de repetir las palabras de la consagración,
le pide al Señor que envíe el Espíritu Santo y pone las manos sobre el pan y el vino, porque sin el Espíritu Santo no hay consagración. Cuando vamos a confesarnos, el sacerdote pone nuestra mano sobre nosotros y pronuncia la forma de absolución, porque ese gesto de poner la mano es la invocación al Espíritu Santo. No hay perdón de los pecados sin el Espíritu Santo. En la confirmación, pues por supuesto, el obispo nos impone con la imposición de manos el sello del Espíritu Santo y nos unge la frente con aceite para significar que lo recibimos. Entonces recibes el Espíritu Santo desde el bautismo, no tienes que esperarte a la confirmación. Desde el bautismo. Desde el bautismo. La confirmación se confirma, la recepción del Espíritu. La confirmación es un sacramento en busca de una teología. O sea, ¿qué nos da la confirmación que no nos da el bautismo? Es una pregunta muy difícil de responder. Muy difícil de responder. Por eso lo cambiamos de lugar. En lugar de ser entre el bautismo y la primera comunión, lo movimos ahora que sea para los adolescentes, para que ellos tengan sea una especie de rito de entrar en la fe adulta. Pero ese no era el caso desde un principio. Y bueno, si recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, entonces ¿qué recibimos en la confirmación? Es complicado el hablar de la confirmación sin quitarle al bautismo o sin hacer que la confirmación sea algo superficial. Ese es algo que lo que todavía la Iglesia está profundizando en el sentido exacto de la confirmación. Lo mejor que hay acerca de la confirmación es que es el sacramento de la misión. Como para bien o para mal hemos utilizado la confirmación como la manera de concluir, de completar la iniciación cristiana. Entonces el que es confirmado está completamente iniciado en la fe, y el que está completamente iniciado en la fe entonces es misionero. Hasta antes de la confirmación eres nada más discípulo. Después de la confirmación eres un discípulo enviado a la misión. Por eso a los padrinos se les pide que estén confirmados. Por eso a los que van a ser ordenados se les pide que estén confirmados. En teoría, a todos los que quieran hacer ministerio en la iglesia debería de pedírseles que hayan recibido la confirmación. En la práctica eso es muy difícil, entonces pues la práctica no se. Pero en los 7 sacramentos tenemos una invocación al Espíritu Santo con el gesto de la imposición de manos. Entonces, sin Espíritu Santo no hay sacramentos, y sin sacramentos no hay. No hay iglesia. No hay iglesia. Entonces, así de importante es el Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta aquí? Preguntas. O sea, donde me quedo en la confusión es cuando se dice la confirmación, muchos tienen la tendencia de decir, ¿qué es la confirmación? Es donde yo confirmo que quiero ser católico, ¿no? ¿O qué es qué es la confirmación? Es donde el Espíritu me confirma que sigo siendo su pertenencia, que sigue siendo hijo querido. Pero ya me perdí, entonces, ¿qué es? Pues sí es la confirmación del bautismo. Definitivamente no es que el confirmando confirme su fe. Su fe es confirmada por Dios. La imagen que se usa es la imagen del sello. La fe del joven cristiano recibe el sello de Dios. Es decir, esta es una fe que está lista para salir a compartirse. Oye, Memo, y por ejemplo, en México que los confirmaron bien chiquitos. Sí, a mí me confirmaron cuando tenía 1 año y 1 día. Pues aquí también se confirmaban chiquitos, ya fue en años. Ha sido reciente el cambio. El cambio. El cambio.
Y yo andaba así como de errada porque en una ocasión que alguien tocó a mi puerta y me dijo, pues ya ve que decían que bautizan a los niños sin tomar opinión, porque están chiquitos, por eso se bautiza más grande la gente. Le decía, por eso existe la confirmación y por eso. O sea, igual como que sí, pero no, ¿verdad? Andaba errada. Sí, pero, o sea, sí, es cierto, no es exactamente la idea de la confirmación, pero acaba sirviendo para eso. Es decir, acaba sirviendo para que quien fue confirmado antes de tener conciencia de sí mismo, pues tenga un momento en su vida que pueda recordar, decir, este es mi momento de iniciación en la fe. Sí hay algo de eso, y lo que pensamos es que los sacramentos, adelantarnos un poquito al tema de la próxima semana, pero los sacramentos son eficaces por sí mismos. Entonces, realmente la eficacia del sacramento de la confirmación, del bautismo o de la Eucaristía, del que sea, no está condicionada, no depende de la conciencia del que lo recibe. Depende de la gracia que está contenida en el mismo sacramento. Entonces, por eso no dudamos de la eficacia de la confirmación si fue conferida en un infante, porque la gracia del sacramento está contenida en sí mismo. ¿Okay? Últimamente hemos tomado la postura de que tenemos que saber lo que está pasando para que pase, pero esa no es teología sana católica. Esas son ganas de vender clases y libros. La teología sana católica dice que la gracia coopera con la naturaleza, pero no depende de ella. Es decir, si uno está consciente de lo que está recibiendo, es más probable que le saque uno mayor provecho, ¿verdad? Y eso hace sentido. Pero la gracia del sacramento no depende que yo la entienda, porque entonces pues efectivamente no bautizaríamos bebés. Algunos grandes tampoco. Pero, o sea, deberíamos esperarnos a que entiendan lo que están recibiendo, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque el bautismo no lo hemos tocado en ese sentido. Seguimos creyendo del bautismo lo que siempre hemos creído de todos los sacramentos, que son eficaces por sí mismos. ¿Por qué no nada más el bautizo? También la primera comunión, y a veces hasta la confirmación. El tiempo que tienen de clases no es suficiente para que entiendan así un poquito lo que se está haciendo. Sí, un programa de 2 años o es demasiado o es muy poquito. O sea, porque alguien que tiene la luz, la apertura, en 15 días te la pesca. Sí, pero cuando tienes 7, 8 años. Pero exacto. Bueno, ya hay historias más, de hecho, hacia el otro lado. El padre Bill, que en paz descanse, nos platicaba de una niña de 5 años que llegó un día a decirle: Padre Bill, usted me discrimina. Padre Bill, es una palabra muy grande para una niña de 5 años. ¿Cómo dices que te discrimino? ¿Sabes lo que significa la palabra discriminar? Dice: sí, que tú haces algo por mi hermano y no por mí. ¿Me discriminas? Caray, pues sí es lo que significa. A ver, ¿cómo te discrimino? Dice: es que tú le das a mi hermano el cuerpo de Cristo y a mí no. Entonces el padre Bill le preguntó: ¿tú sabes que lo que yo le doy a tu hermano cuando se acerca a recibir la comunión es el cuerpo de Cristo? Sí, es el cuerpo de Cristo. Ok, ven conmigo. Y la llevó al sagrario y le dio su primera comunión en ese momento. No hay ninguna razón para hacer que esta niña tome una clase de 2 años para que le enseñen algo que ella ya sabe. No hay ninguna razón. Porque
La razón por la que tomamos las clases de la primera comunión, de la confirmación, es para tener, aunque sea una idea de lo que vamos a recibir. Noción de lo que vamos a hacer. Pero lo importante sigue siendo el sacramento. Pero últimamente hemos utilizado el sacramento como si fuera la zanahoria enfrente del caballo para hacer que el caballo se mueva. Para hacer que la persona tome la clase, le decimos, si no tomas la clase no hay sacramento, si no tomas la clase no hay sacramento, y usamos el sacramento como si fuera la zanahoria. Y eso no está bien. Eso no está bien. Y cuando el niño dice, ¿por qué tomo vino? Y yo le dije, pues es que es la sangre de Cristo, pero a mí todavía me emborracha. Así me dijo mi hijo, pero a mí me emborracha. No, y no nada más a él, a todos. A todos. Sí, sí. Vamos a hablar más sobre eso la próxima semana. Ahorita quiero regresar al tema de la Trinidad, porque necesitamos hablar un poquito sobre el Espíritu Santo para tener todas las piezas del rompecabezas. El dogma de la Trinidad no es algo que encontremos explícitamente en la Escritura. ¿Hay referencias a la Trinidad? Sí. El Evangelio que leímos hoy es una de ellas. Bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En los saludos de Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo junto con ustedes. Las imágenes en el libro del Apocalipsis, donde vemos a Dios sentado en el trono, y al Cordero, y a las 7 lámparas en el trono. Es una imagen trinitaria, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, está insinuada la Trinidad en la Escritura, pero no hay un pasaje de la Escritura que diga Dios es Trinidad, 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Eso la Iglesia lo pudo definir hasta 300 y pico de años después. Y de hecho la palabra Trinidad no existía, la inventamos para expresar algo que no se podía expresar con las palabras que había disponibles. Entonces inventamos una palabra nueva para decir, esto que creemos de Dios le vamos a poner el nombre de Trinidad, pero es algo completamente nuevo. No habíamos pensado en esto en ninguna cultura del mundo. Porque era realmente una idea novedosa, algo que le tocó a la Iglesia siglos, madurar. Ya estaba insinuada, ya intuíamos eso, pero estar seguros nos tomó 300 años. Yo le dije al padre Mike que por qué no ponía un cuadro de la Reina Providencia y me regañó. Qué raro, no te creo. Estás que estar hablando de alguien más. ¿Dónde quiere que lo pongamos? Busque un lugarcito. Entonces necesitamos entender de dónde viene esta doctrina. Y lo primero que tenemos que entender es que la doctrina de la Trinidad nace en una iglesia que es heredera de la fe del pueblo de Israel. La fe de la iglesia es una extensión, una confirmación y la plenitud de la fe del pueblo de Israel. Y la fe del pueblo de Israel, la raíz de la fe del pueblo de Israel es la creencia en un solo Dios. Es una creencia aguerrida, es una creencia que no acepta negociaciones, es una creencia que no acepta asegúnes. El pueblo de Israel cree que hay un solo Dios y no más. Es una creencia que tomó no un par de siglos, tomó un par de milenios en desarrollarse. Israel en un principio era politeísta
y después se volvió una palabra dominguera, enoteísta. Enoteísta significa que aunque ellos siguen pensando que hay muchos dioses, nada más le dan culto a uno. O sea, el Señor, el Dios que nos sacó de Egipto, es el único Dios al que nosotros le servimos. Los demás, pues por ahí andan y que se vayan a ver quién los pela. Nosotros nada más servimos al Señor nuestro Dios. Y con el paso del tiempo, Israel fue desarrollando la idea, bueno, ¿y si todos estos otros son puro cuento y puros inventos? Hasta entonces Israel llegó a la conclusión de que Dios es uno, no porque es el único que vale la pena adorar, sino porque es el único que hay. Entonces, esta creencia firme, absoluta en que hay un solo Dios, hace que sea muy difícil pensar que ese Dios que es infinito, grande, tremendo, trascendente, que está más allá del universo, pero que también es cercano, se haya encarnado en un ser humano. Por eso Jesús no puede venir a presentarse, yo soy Dios, porque lo hubieran apedreado y ahí se hubiera acabado la historia. Porque si con eso empieza Jesús, no lo hubieran crucificado 3 años después, lo hubieran apedreado 5 minutos después. Entonces Jesús no puede presentarse así. Jesús tiene que ser discreto, prudente, ir paso a pasito, mostrándoles a sus discípulos que Él tiene la autoridad de Dios. Por eso calma la tempestad, por eso multiplica los panes, porque Jesús quiere recordarles a sus discípulos que todos son judíos. ¿Se acuerdan quién les dio de comer en el desierto a sus padres? Fue Dios el que mandó el maná. Es Dios el que da de comer en el desierto. ¿Quién les está dando de comer ahorita? Pues tú. Ah, ¿y eso qué significa? Pero dice el Evangelio de Marcos, pero ellos no habían entendido el signo de los panes. Por eso Jesús camina sobre las aguas, porque dice en los Salmos, solamente Dios traza su senda sobre las aguas. Y Jesús al caminar sobre las aguas dice, ¿quién es el que camina sobre las aguas? Y en ese entonces todavía no existía la cancioncita de es Jesús, es Jesús. Es que solamente Dios camina sobre las aguas, pero este está caminando sobre las aguas, entonces ¿quién es este? Y ya un poquito más adelante les dice, el Padre y yo somos uno. El que me ve a mí ve al Padre. Dándoles poco a poquito como claves, les daba pistas para que ellos mismos fueran diciendo la única solución es que este cuate es Dios. No hay otra solución posible. Pero ¿cómo? Si Dios es uno, pues quién sabe cómo, pero este es Dios. Porque no hay nada que Dios haga que este no ha hecho. Y hacia el final de su vida, Jesús empieza a hablar del Espíritu. Les dice, cuando yo me vaya, otro va a venir y a ustedes les conviene. Porque ese que viene les va a recordar a ustedes todo lo que yo les dije. Porque va a tomar de lo mío que yo recibí del Padre y eso es lo que les va a dar a ustedes. Y ese Jesús que los apóstoles vieron morir en la cruz y que después vieron resucitado de entre los muertos y que después vieron subir al cielo, es un espíritu es un Jesús que ellos no sintieron que se fue. Es un Jesús que de alguna manera, incluso después de haber subido al cielo, se quedó. Porque este espíritu que vive en la iglesia y que está con nosotros todo el tiempo, resulta que es el Espíritu de Jesús. Y cuando ellos están adorando al Señor, el Espíritu es el que les habla. Porque el Espíritu es el Señor también. Entonces, esta presencia de Dios en Jesús
es una presencia de Dios que también se extiende en la presencia del Espíritu Santo. Este Dios que es infinito, trascendente, creador y sostenedor de todo el universo, este es nuestro Dios. Pero Jesús es Dios con nosotros. Y entonces el Espíritu Santo que viene a habitar en nuestros corazones no es Dios con nosotros, es Dios dentro de nosotros. Pero es el mismo Dios. El Dios que adoramos y que glorificamos como el Dios único, vivo y verdadero, es el mismo Dios que está con nosotros en Jesucristo y en nosotros en el Espíritu Santo. Y esa es la clave para acercarnos al misterio de la Trinidad. No es el anciano, el joven y el pájaro. Es el Dios infinito y trascendente que nos ama tanto, que nos hizo y nos redimió. El Dios que nos ama tanto, que camina con nosotros todos los días. Y el Dios que nos ama tanto, que vive dentro de nosotros para guiarnos desde adentro, para fortalecernos desde adentro, a vivir conforme a lo que Él mismo nos ha enseñado. Y por eso, cuando hablamos de la Trinidad, no es importante tratar de entender cómo funciona la Trinidad dentro de sí misma, porque para empezar no lo vamos a lograr. El misterio de la Trinidad no cabe en nuestras cabecitas. Y además, eso no es lo importante. Lo importante es cómo me relaciono yo con este Dios que es Trinidad. Que yo entienda que Dios se relaciona conmigo de tres maneras diferentes, porque Dios tiene dentro de sí mismo tres personas diferentes, que son diferentes pero no distintas. Porque el Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre. Pero los tres son un único Dios. No son la tercera parte de Dios. No es que Dios sea como un pie que está dividido en tres rebanadas. No. El Padre es completamente Dios. El Hijo es completamente Dios. Y el Espíritu Santo es completamente Dios. Y sin embargo es un solo Dios. Y tampoco es como que, bueno, pues es que el Padre si lo veo desde este lado y el Hijo si lo veo desde este lado y el Espíritu Santo si lo veo desde acá. No. Son tres personas que subsisten realmente. No es nada más porque nosotros las percibimos diferentes. Se relacionan con nosotros de forma diferente, pero tienen una subsistencia propia. Así es Dios. Y lo importante de aquí, del misterio de la Santísima Trinidad, es entender que Dios es un Dios uno, pero no solitario. Que Dios es un Dios uno, pero no solitario. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Dios es uno, dentro de Dios mismo hay una comunidad de amor. Hay tres personas que viven en una eterna comunión de amor. Y que si nosotros somos creados a imagen y semejanza de este Dios, pues también nosotros no estamos completos si estamos por nosotros mismos. Necesitamos alguien a quien amar y alguien que nos ame. Necesitamos tener una familia de fe. ¿Por qué? Porque está en nuestra naturaleza, porque estamos creados a imagen y semejanza de un Dios relación. Entonces, no vamos a estar completos hasta que tengamos relaciones de amistad, de cariño, de familia en nuestras vidas. Por eso es muy rara la persona a la que Dios llama a vivir en la punta de un cerro por sí mismo. Incluso a los ermitaños, que hubo más en un tiempo y ahora hay muy poquitos, pero todavía hay, viven sí aislados, pero en el día trabajan.
Y hay veces que tienen trabajos en fábricas o en campos o en trabajos normales. ¿Por qué? Porque necesitan con su trabajo también relacionarse con los demás. Para conocer lo que hay a su alrededor, las necesidades, los gustos y las alegrías y las penas y las tristezas de los demás. ¿Para qué? Para que en su tiempo de oración, que es a lo que se dedican principalmente, puedan llevar todas esas cosas con el cariño que sienten por esas personas. Entonces ellos tienen una manera muy particular de vivir esta relación de amor con los demás, pero sigue estando ahí. Sigue estando ahí. Eso es lo importante del misterio de la Trinidad. Por eso lo celebramos. Porque celebramos a un Dios con el que nos relacionamos de maneras distintas, intensas, y que nos envía a extender esta relación de amor no nada más hacia Él, sino hacia los demás. ¿Amén? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Dios de amor, que te has revelado a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo, escucha nuestra oración, escucha la voz del cariño de nuestro corazón, escucha la voz de nuestra confianza en ti, escucha también nuestro agradecimiento, nuestra alabanza, primero y antes que nada por ti mismo y por quién eres y cómo eres. Y porque te ha parecido bien revelarte a nosotros, porque nos has hecho a tu imagen y nos has permitido entender por qué somos como somos, porque tú eres también así. Gracias, Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por habernos llamado a ser bautizados en tu nombre y a recibirte en nuestro corazón y a ser templos de tu majestad. Te damos gracias también por esta iglesia a la que tú nos has llamado a pertenecer, en la que vives y reinas, en la que nos conoces y nos amas, en la que nos nutres y nos envías a compartir tu amor con los demás. Escucha también, Señor, nuestro clamor en los tiempos difíciles, en las necesidades, en las penas. Ponemos en tus manos, Señor, lo que traemos en nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestras dolencias. Escucha, Señor, con tu corazón providente, nuestras peticiones. Pido al Señor por todas las personas que han caído en las adicciones y que les cuesta trabajo salir, por reconocer que tienen una enfermedad, Señor, para que los ilumines, que llenen de tu Espíritu Santo para que puedan salir de eso. Te lo pedimos, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, como siempre, por esa enfermedad que tiene mi hijo, que me enseñes a ser independiente para que él ya pueda salir de su. Solo tú, Señor, lo puedes hacer, te lo pedimos, Señor. Yo te pido, Señor, esta noche por todos los adolescentes y por los que somos papás de adolescentes, para que nos des tu sabiduría y tu fortaleza para saber guiarlos y que no se nos pierdan en el camino. Y te doy gracias por permitir esta noche que mi esposo haya venido conmigo. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor.
olvidado. Yo fui a uno y me da tristeza. Que la hija, tengo 2 años trabajando ahí y la he visto 2 veces. Porque se olvidan de ellos. Te lo pedimos, Pedimos, Señor, por todas las personas que están recibiendo sus sacramentos de iniciación en esta temporada, especialmente por quienes fueron bautizados en la vigilia pascual y los 70 que van a recibir la confirmación este domingo. Llena sus corazones con tu presencia y con tu amor y haz de ellos discípulos que sepan seguir a Jesucristo y misioneros que sepan construir tu reino. Te lo pedimos, Señor. También, Señor, por todos nuestros difuntos, especialmente los que han fallecido recientemente y los que se encuentran cumpliendo aniversarios. Te pedimos en particular esta noche por tu hija Rosalina, quien llamaste de este mundo a tu presencia esta semana, para que les des a todos el eterno descanso y la paz perfecta para siempre en tu presencia. Te lo pedimos. Todas estas oraciones y las que quedan en el silencio de nuestro corazón, Padre Santo, las ponemos en tus manos providentes y amorosas, en el Espíritu que tu Hijo nos dio y en el nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y como hijos de Dios que somos, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que nuestro hermano mayor nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros
nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hay algún aviso? Pues no, solamente que sigan invitando personas. Si queremos realmente evangelizar, pues una manera de hacerlo es ir y traer gente a que nos acompañe. Y yo quiero hacer nomás algo rapidito, mi amor, antes de que dé la bendición. Si puede pasar al frente Alan. ¿Está Alan? ¿Tú eres Alan o qué? ¿Y dónde está tu hermano Alan? A ver. Se acaba de salir. A ver, háblale, córrele. Melanie. ¿También está en el pasillo? Ah, le voy a poner tache. Pero ya Eduardo lo acabas de mandar. Y Eduardo lo acaba de mandar. Bueno, Ya se dieron a la fuga. está bien, mijo. Es que hicieron su primera comunión, yo quería que les diéramos un aplauso. porque- Bueno, pero Eduardo está aquí, así es que sí le doy. Son nuestros integrantes más pequeños y aunque sabemos que muchas veces les cuesta trabajo, están bien calladitos y pues bueno, eso se los agradecemos. Dijiste que tú eras 100. Eduardo. Bueno, yo no fui, pero aquí te doy esto, mijo. Sí, sí, bueno, ahora sí les damos aplausos. Felicidades. Muchas felicidades. Por su primera comunión. También me está aplaudiendo. También la bebé está aplaudiendo. Sí, pero hace Hace muchos como años. 20 años, ¿no? No, 30 años. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Creo que Marta